Hola, bienvenidos al podcast filosófico del canal Pensamiento y Filosofía. Volveremos a adentrarnos en la segunda parte de qué es la filosofía, la perspectiva de Ortega y Gasset, reflexión y pensamiento crítico. A través de este episodio desglosaremos sus ideas centrales y reflexionaremos sobre cómo aplicarlas a la vida cotidiana. Prepárense para un viaje intelectual con el pensamiento de José Ortega y Gasset. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué es la filosofía? Para algunos puede parecer una disciplina abstracta y distante, limitada a libros densos o a discusiones académicas. Sin embargo, Ortega y Gasset nos propone una visión distinta. Para él, la filosofía es mucho más que una actividad intelectual. Es una necesidad intrínseca del ser humano, algo esencial para comprender nuestra vida, nuestras acciones y el mundo que nos rodea. Ortega parte de la idea de que todos, de una forma u otra, filosofamos. No se trata de hacer un ejercicio académico deliberado, sino de algo más profundo. Cuando nos cuestionamos sobre quiénes somos, por qué estamos aquí o hacia dónde vamos, estamos filosofando. Estos cuestionamientos son, según Ortega, parte de lo que nos hace humanos. En su libro ¿Qué es la filosofía?, Ortega subraya que los seres humanos, al igual que otros animales, tenemos necesidades básicas como comer, dormir o respirar. Pero lo que nos distingue del resto de los seres vivos es nuestra capacidad para reflexionar sobre nuestra existencia. No podemos simplemente ser, sino que sentimos la necesidad de entender ese ser. Por eso, Ortega sostiene que la filosofía no es algo opcional, sino una exigencia vital. Una de las frases más emblemáticas de Ortega es «Yo soy yo y mi circunstancia». Con esta afirmación nos plantea que no solo existimos como individuos aislados, sino que estamos profundamente conectados con el entorno que nos rodea. Esta circunstancia es única para cada persona. Nuestras experiencias, nuestra cultura, el tiempo en el que vivimos, todo eso define nuestra percepción del mundo. Por lo tanto, nuestra reflexión filosófica también está determinada por este contexto. No podemos entendernos a nosotros mismos sin entender nuestras circunstancias. Aquí Ortega nos invita a reconocer que cada uno de nosotros filosofa desde su propia perspectiva y situación vital. Así, la filosofía se convierte en una forma de interpretar nuestro lugar en el mundo, de construir sentido. Esto nos lleva a reflexionar sobre el mundo actual, un mundo en el que la tecnología y las redes sociales juegan un papel fundamental en nuestras vidas. Nunca antes habíamos tenido acceso a tanta información y a tantas opiniones de manera instantánea. Parecería que vivimos una especie de sobrecarga de datos. Cada día estamos expuestos a un flujo incesante de noticias, publicaciones y opiniones que nos invitan a reflexionar sobre el estado del mundo, sobre nuestra identidad y sobre nuestras relaciones con los demás. Sin embargo, Ortega nos advierte que la filosofía no puede reducirse simplemente a una acumulación de información superficial. La verdadera filosofía implica profundidad crítica, una reflexión pausada y meditada sobre las preguntas fundamentales de la vida. Y en la era digital, a pesar de toda esta abundancia de datos, corremos el riesgo de perder esa capacidad de reflexión profunda. Nos enfrentamos a la tentación de simplemente reaccionar en lugar de reflexionar. Este fenómeno, que podríamos llamar la superficialidad informativa, plantea una paradoja. Aunque parece que tenemos más herramientas que nunca para filosofar, más libros, más información, más acceso a diferentes perspectivas. Al mismo tiempo,
podemos vernos atrapados en una falta de profundidad. ¿Cuántas veces hemos visto debates en redes sociales que parecen meramente reacciones emocionales? ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de consumir sin pensar? Aquí es donde las enseñanzas de Ortega son más relevantes que nunca. Él nos invita a detenernos, a cuestionar lo que vemos y lo que creemos saber. En lugar de conformarnos con lo que aparece en nuestra pantalla, Ortega nos anima a mirar más allá, a profundizar y a encontrar el verdadero significado de nuestras circunstancias. Ortega veía la filosofía como una práctica, algo que todos deberíamos hacer para entendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Este enfoque de la filosofía como algo práctico contrasta con la idea de que solo es una disciplina reservada para los académicos. Según él, la filosofía es la herramienta más poderosa para enfrentar los desafíos de la vida. En lugar de evitar las grandes preguntas, deberíamos enfrentarlas con valentía. Y aquí es donde la filosofía se convierte en una necesidad vital. No es algo de lo que podamos prescindir si queremos llevar una vida plena. En lugar de simplemente vivir, Ortega nos anima a entender esa vida, a darle un propósito más allá de la supervivencia cotidiana. ¿Cómo lo hacemos? Filosofando, deteniéndonos a pensar en nuestras elecciones, en nuestras acciones y en cómo éstas impactan a quienes nos rodean. Vale la pena preguntarnos, ¿cómo podemos aplicar esta necesidad filosófica en el mundo de hoy? ¿Qué significa filosofar en el siglo XXI? En un contexto donde los algoritmos y la inteligencia artificial influyen cada vez más en nuestras decisiones, Ortega nos invita a tomar el control de nuestra reflexión. No podemos permitir que las máquinas o las tendencias definan el significado de nuestras vidas. Al contrario, debemos recuperar nuestra autonomía filosófica. Esto implica aprender a discernir entre lo urgente y lo importante, entre lo superficial y lo esencial. Ortega nos recuerda que cada uno de nosotros debe construir su propio sentido del mundo, a partir de sus circunstancias, pero también a partir de una reflexión crítica y profunda. Filosofar es una necesidad vital. No es solo una actividad académica o un lujo intelectual, sino una práctica que nos permite comprender nuestro lugar en el mundo. En un mundo digitalizado, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, la filosofía nos invita a pausar, a pensar, a profundizar. Ortega y Gasset nos ofrece una guía para no perdernos en el caos de la modernidad. Cada uno de nosotros debe filosofar desde su propia circunstancia, enfrentando los grandes interrogantes de la vida con valentía y claridad. Al hacerlo, no solo entenderemos mejor nuestra realidad, sino que viviremos con un propósito más profundo. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega. Esperamos una próxima visita.